Las imágenes, Mechi, que hemos observado durante el fin de semana, los festejos, todavía siguen dando que hablar desde el punto de vista sanitario. Recién veíamos algunas repercusiones, estimaciones de lo que puede llegar a pasar. Pero nos preguntábamos mucho el porqué de estas imágenes. ¿Dónde está? Más allá del logro deportivo, ¿no? Digo, pensándolo en la pandemia que estamos atravesando, ¿hay necesidades de la gente? ¿Dónde está la motivación para salir? ¿Qué nos está pasando a todos para tener estas imágenes? ¿Viste que se habló mucho en estos días de desahogo social? Exacto. ¿Viste? Como una necesidad que había en la gente en festejar algo, en reírse, en compartir. Bueno, y esto se reflejó, ¿no? En las calles, que mirá lo que son esas imágenes, impactan, ¿eh? Impactante. Esto fue en todo el país, además. Sí. No, pero lo vamos a estar charlando con el licenciado Miguel Sosa, psicólogo, que tiene el contacto con nosotros. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo anda, Sosa? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Bien? Bien, gracias. Bien, Miguel. Bueno, por contactar. Le vamos, por favor. La pregunta es, a ver, ¿dónde está? ¿Cuáles son los motivos que podemos encontrar en cada uno de nosotros como para poder tener después esta imagen en conjunto, ¿no? De la gente en todo el país? Bueno, yo pienso que hay varias lecturas para hacer luego de estas imágenes. Esta imagen es una foto, un recorte, digamos, en un contexto de pandemia que quizás podemos leerla desde dos ámbitos, ¿no? Por una cuestión, la sanitaria, seguramente es algo que quisiéramos no ver, si se quiere, dadas las dificultades que venimos atravesando en términos de contagios, y fallecidos, y que, bueno, desde lo psicológico abruman constantemente, digamos, generando, bueno, situaciones negativas en términos emocionales. Y por el otro lado, podemos hacer una lectura desde lo psicológico, quizás desde la psicología social, que tiene que ver cómo nos llega a nosotros esta cuestión de la selección argentina, ¿no? Internamente a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, dependiendo del tiempo que tengamos, podemos ir por un lado o por el otro. Quizás mi palabra no tenga mucho fundamento en términos epidemiológicos, pero sí podemos hablar un poquito en términos de lo social. Sí, sobre todo eso, ¿no? Claro. Yo estimo que, como decía Pichón Rivière, que era un gran psicoanalista que, digamos, que forjó la psicología social acá en Argentina, que es el fútbol, es ese ritual que congrega a espectadores y a equipos en una ceremonia que tiene algo de magia y algo de catarsis. Entonces podemos hacer, digamos, foco, si se quiere, en esto de catarsis, entendiéndolo como un proceso de liberación de emociones negativas o recuerdos reprimidos, como decía Freud, y como decían ustedes, y como han dicho, digamos, muchos periodistas, incluso gente en la calle, que tiene que ver con este desahogo, ¿no? Yo pienso que esta pandemia que nos viene azotando ya hace un montón de tiempo ha generado ciertas dificultades psicológicas en todo el mundo, ¿no? En todas las poblaciones. Ha sido un shock multifactorial esto de la pandemia y, bueno, nos encontramos con emociones negativas en la sociedad, en la población, sentimientos que tienen que ver con la bronca, con la tristeza, con el desamparo. Estamos hablando de cuestiones negativas, quizás también haya cuestiones positivas para poder valorar desde la psicología que ha tenido, digamos, repercusión a través de la pandemia, ¿no? O sea, podemos hablar de cuestiones negativas porque es lo que uno más resalta y lo único que más ve en la sociedad. Y sí, Miguel. Y cuestiones positivas también, ¿no? Fíjate que son más pérdidas las que hemos tenido como país y como mundo que lo que hemos ganado. Como vos decís, podemos rescatar ciertas cosas, pero se ha perdido mucho más. Tranquilidad, personas que han muerto, la incertidumbre de vivir todos los días, trabajo, bueno, la economía, que ya sabemos todo lo que ha implicado la pérdida también. Son tantas las pérdidas que ha generado esta pandemia que, claro, una alegría después de un año y medio, mirá cómo se vio reflejada. A ver si lo vamos a retomamos recuperar. El contacto. Sí. Ahí te escuchamos. Sí, yo creo que particularmente condensador, el fútbol argentino es como ese eje condensador. Tenemos
Allí inconvenientes Sí, en la señal, internet. no podemos tener bien al licenciado Miguel Sosa, psicólogo, que estamos intentando, ¿no?, buscar explicaciones desde la psicología, de la psicología social, desde el fenómeno social también, como es el fútbol, a ver, del por qué hemos tenido estas imágenes. Ahí te escuchamos, Miguel. Miguel, ¿nos escuchás? Ay, tenemos ahí un problemita con internet, ¿eh? Era interesante lo que estábamos charlando, él hacía referencia a eso, lo que hablábamos, ¿no? Todo lo negativo que ha traído esta pandemia, que encontrar un motivo masivo. Y habló otra vez, ¿no?, del desahogo que Del nos desahogo. planteábamos, ¿no? Estar buscando, digamos, ese punto de referencia como para ver si lo podemos desahogar, sacarlo Sí. de nuestro interior. Bueno, obviamente que son imágenes que contrastan con el pedido Vos sanitario. fijate, yo creo que nadie pensó un segundo en el COVID ni en los barbijos, ¿viste? Lo único que pensó es en ir, festejar, salir, Sí. disfrutar, porque fíjate que nadie tiene barbijo, No, nadie, no. nada. Es que una vez que llegó ahí ya... Claro. Me parece que ese cuidado nos hace... No sé si te tenemos ahí, Miguel. ¿Nos escuchás? No. Bueno, vamos a ver si lo retomamos. Dale, dale. Y estábamos conversando, estábamos Sí. intentando descubrir por qué los argentinos reaccionamos de esa manera ante el triunfo de la selección ¿Por argentina. qué nos volvimos tan locos? Y claro, y estábamos hablando, ¿no?, más allá del fenómeno futbolístico, Claro. comprendido, muy estudiado, como un fenómeno social, por cierto, sobre la reacción que hemos tenido a la hora de salir en plena pandemia, esa necesidad de volcarnos como un desahogo. Estaba hablando justamente el licenciado Miguel Sosa. Miguel, bueno, te saludamos nuevamente para retomar esta conversación que teníamos. Buen día, gracias. Bueno, disculpe por la conexión. No, por favor. Estamos hablando, sí, de que, bueno, en su momento, Michon Rivière, que fue un gran referente de la psicología social en Argentina, digamos, evaluaba y estudiaba el fútbol como un ritual, digamos, en el cual asemeja una ceremonia, que algo tiene de magia y algo tiene de catarsis. Entonces, en eso de la catarsis es donde nosotros podemos... si se quiere, pensar un poco qué pasó el otro día con los festejos, ¿no? Como este proceso de liberación de emociones que hoy nos encuentran a nosotros las personas, no solamente acá, en todo el mundo, con una carga emocional, con un estado de saturación, si se quiere también, ¿no? Sí. De emociones negativas, digamos, este confinamiento prolongado ha traído consigo un gran impacto psicológico. Claro. Lo económico también ha traído un gran impacto psicológico. Y bueno, hablamos de que para que una persona, digamos, esté en un estado de bienestar, hablamos de la libertad, de la autonomía, de las expectativas que uno tiene. Y estar supeditado a normas como el confinamiento y las restricciones genera lo contrario, digamos, ciertos, bueno, que se ven en los indicadores de alta ese día ansiedad, se sintió libre? depresión. Miguel, ¿ese día se sintió libre la gente? ¿Nos sentimos libres? Y gran parte de la sociedad se sintió libre Sí. en ese momento de festejo. Pero es muy delicado hablar de esto porque tampoco quiero ponerme en ese, digamos, evaluar a los que estuvieron festejando en una posición pero te egoísta, entendemos. si se quiere, porque si uno se pone a pensar en los efectos que puede traer esto a nivel sanitario, desde el otro lado pueden pensar que ha sido un momento individualista, egoísta, si se quiere, pero Sí. Bueno, es como... yo les decía que... Fue tanta la alegría, la emoción, no se pensó en las consecuencias. No hay que, no sé si se puede juzgar a una persona, porque es como vos decías, hay tantos contra en todo este año y medio que llevamos, tanta tristeza, tanto enojo, tanto cansancio, que claro, es como que se liberó la gente, ¿no? En un momento así. Encontró como la excusa para liberarse. Es un momento de desahogo y muy bien sabemos lo que genera la selección argentina en este país que es tan futbolero. Yo creo que es la máxima expresión la selección argentina de la patria en la gran parte de la población. Es ese momento que nos identifica a todos por igual, donde no hay grieta, donde, digamos, hay un sentimiento de pertenencia, una entidad con el otro y se ve en ese momento. Y también tiene esta cuestión de esta pasión en donde no se mide a veces lo que uno hace y que el fútbol genera a veces esta cuestión de la pasión o esta cosa que uno hace, digamos, o manifiesta conducta sin pensar. No solamente en este contexto
de festejos. Claro. Se dan los hechos de violencia también, sí, claro. Y un montón de cuestiones que trae aparejado el fútbol, donde, bueno, se transgreden las normas. Y es como que con el fútbol a veces está todo permitido, ¿no? ¿Es difícil volver, Miguel? ¿Es difícil volver después de esto? Y digo, y ya hablando, digamos, dentro de una psicología social. Digamos, estas muestras, digo, recuerdo el velorio de Maradona, multitudinario, los festejos. ¿Es difícil volver atrás para decir, che, bueno, tenemos que volver a la pandemia, tenemos que volver a comportarnos, tenemos que volver a cuidarnos? Yo creo que... pienso, bueno, personalmente, que ha sido un momento el festejo de reseteo emocional. Mira. Está bueno. Digamos, yo le aplicaría esos términos, reseteo emocional. ¿Qué significa, digamos? Reinicio. Reinicio el teléfono, reinicio mis emociones. Digamos, en esta pandemia donde hay la moneda con dos caras, lo negativo, y en un momento de reseteo emocional donde puede, digamos, volver a sentir emociones como la alegría, como la euforia, como, digamos, la felicidad, el reunirme. Ha tenido algo de positivo eso, y yo creo que tiene que ver con el reseteo y volver a poder transitar nuevamente la pandemia. Bien. Bueno, tratando de sobrellevarla de la mejor manera en términos emocionales. Sí, se entiende. Como que se recargó un poco de pilas en la gente y como que ahora arranca de nuevo. Digo, bueno, la realidad sigue siendo complicada, pero después de esta alegría que dio el país. Más allá de lo epidemiológico, de lo sanitario, como vos decís. Había mucha gente en la calle, había mucha gente, vos veías familias. Todas las edades. Por un lado veía familias en los autos cumpliendo, si se quiere, algún distanciamiento, y después había gente toda, digamos, agolpada, sin distanciamiento, donde vos veías niños, veías adultos, veías jóvenes, estudiantes. Y vos ves en ese momento al ciudadano de a pie, si se quiere. Acá en Córdoba, en el mítico Patio Olmos, seguramente había muchos estudiantes, pero que los estudiantes también en este momento... sienten emociones negativas como el tedio, el aburrimiento, el no poder ir a cursar, el estar encerrado en la casa estudiando todas las horas. Bueno, fue esta válvula de escape. Fue todo eso realmente. Miguel, la última de mi parte, y tiene que ver sacándote un poquito de estos festejos y de este evento. ¿Cuánto vamos a tardar para darnos cuenta el efecto psicológico de la pandemia? Digo, en los argentinos, cómo nos puede pegar, dónde nos puede pegar. Yo creo que todo depende de la fortaleza individual, ¿no? De cada uno, y también tiene que ver con el grupo etario en donde vos te encuentres, ¿no? Posiblemente haya consecuencias, digamos, a largo plazo que se noten más en la población de los adultos mayores, o quizás grupos vulnerables. Digamos, esta cuestión de la pandemia es muy delicado, porque yo insisto que la pandemia también tiene que ver con la dejadez en términos de pobreza y en términos de gente que sigue estando en situaciones vulnerables y va a seguir estando aparte de la pandemia. La pandemia pasa, pero la pobreza sigue. ¿Entendés? Yo creo que la pandemia, en términos, si se quiere, de pobreza, es esa pandemia eterna, que no se puede, digamos, aún en este país y en muchos países, poder... trabajar. Entonces, yo diría que por un lado tenemos la población vulnerable, donde la pobreza afecta, en esa pandemia afecta considerablemente a adultos mayores. Yo creo que los jóvenes tienen la posibilidad de reinventarse, digamos, la población de mi edad, 40, 50 años, de 30, tiene la posibilidad de reinventarse mucho más rápido, de tener muchas más herramientas personales para poder revertir esto, digamos, rápidamente. Y los niños también, los adolescentes también. No podemos ponerle una fecha a esto, porque quizás en un momento en que nos podamos relajar, porque ya estamos vacunados y demás, nos agarre una tercera ola. Y entonces, no se sabe nunca qué va a pasar todos los días. Pero yo creo, lo importante, digamos, o lo que a mí me gustaría es ponerle, digamos, si se quiere, este sistema de medición de la pandemia, donde se miden los contagios, donde se miden los fallecidos, la cantidad de vacunaciones y vacunados que hay. Digamos, me gustaría poder también medir, si se quiere, y abordar las consecuencias psicológicas que esto trae, porque no estamos viendo
digamos, campañas de prevención, si se quiere, y de abordaje para poder trabajar cuestiones psicológicas fundamentales, digamos, que tienen que ver con los efectos de la pandemia. Sí, lo emocional se está dejando de lado y es muy importante. Y que es fundamental. Sí. Claro. Es fundamental poder, digamos, tener espacios de contención para la... Si bien los hay, pero la salud mental sigue siendo algo... Y va a haber que trabajar y mucho. Y hay mucha gente que se animó y fue a pedir ayuda y acudió a pedir ayuda. Otros no, porque quizás no... Otros no, porque a veces no pueden. Claro, no pueden. Tienen las herramientas. Sí, es cierto. Pero es fundamental la prevención. Y en esta cuestión de los efectos y el impacto que trae la pandemia, es importante poder medirlo si se quiere, como se mide todo a niveles estadísticos, medirlo para poder, digamos, tomar algunas respuestas, algunas políticas públicas que tengan que ver con poder, digamos... Seguramente. El licenciado Miguel Sosa, psicólogo que nos ayuda a entender un poquito esta realidad desde lo psicológico en la pandemia. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cuentan conmigo para cualquier otra consulta. Gracias, Miguel. Lo estaremos haciendo. Hasta luego. Chao, buen día.